Culés, soy Pedro, un barcelonista más, uno más entre tantos que hemos hecho del Barça una parte esencial de nuestras vidas. Soy un hincha que no solo se conforma con mirar el partido desde la distancia, sino que siente cada gol, cada derrota, cada jugada y cada esperanza como si fuera un capítulo más de una novela interminable que nos emociona, nos apasiona y, sobre todo, nos une. Ese vínculo invisible que tenemos con nuestro club es algo que no se puede explicar fácilmente, pero se siente con la fuerza de un latido constante, de una emoción que se renueva cada vez que vemos a los nuestros pisar el césped con esa camiseta que representa tanto más que un simple uniforme. Hoy, más que nunca, vengo a traeros una noticia que va a encender el fuego de la ilusión en vuestros corazones. Es una supernoticia, de esas que no se anuncian a bombo y platillo en los medios, sino que se cuecen en el silencio de los despachos, lejos del ruido y las cámaras, pero que tienen el poder de cambiar el destino de nuestro amado club. Porque en el fútbol, como en la vida, las grandes historias muchas veces se construyen en secreto, con paciencia y estrategia, y cuando salen a la luz pueden transformar por completo nuestro presente y futuro. Antes de sumergirnos en los detalles, quiero pediros un favor especial. Dejad vuestro like si sentís que esta pasión compartida merece reconocimiento, suscribíos para no perderos ninguna actualización sobre todo lo que acontece en el Barça, y lo más importante, compartid con nosotros vuestras opiniones, emociones y pensamientos. Esta historia no es solo mía, ni de la directiva que trabaja día y noche para hacerla posible, ni siquiera solo del jugador que protagoniza este nuevo capítulo. Esta historia es de todos los culés, de cada persona que lleva los colores blaugrana tatuados en el alma y que sueña con ver al Barça brillar más que nunca. Imaginad conmigo una tarde especial en Barcelona. Una de esas tardes en las que el aire parece vibrar con una energía invisible, cargada de una electricidad contenida, como si la ciudad entera supiera que algo grande está a punto de suceder. El cielo, cubierto por un manto grisáceo que apenas dejaba filtrar la luz del sol, envolvía todo con una atmósfera misteriosa y expectante. En el ambiente flotaba un olor peculiar, difícil de describir con palabras simples, pero que todo culé reconocerá al instante, ese aroma inconfundible de negociaciones, de fichajes que están a punto de cerrarse, de sueños que están a punto de tomar forma. Ese olor es mezcla de ilusión y nerviosismo, de esperanza y cálculo, de esas conversaciones en susurros que se prolongan durante horas, de mensajes que no se escriben pero que se leen en las miradas, de acuerdos que se sellan con un apretón de manos firme y sincero, y de promesas que, aunque aún invisibles para el público, están destinadas a marcar un antes y un después. Es un ambiente donde cada palabra tiene peso y cada silencio es un pacto tácito, donde las emociones se esconden tras una máscara de profesionalismo, pero se sienten intensamente en cada gesto. En lo alto del edificio que alberga las decisiones más importantes del club, el despacho de Joan Laporta era el epicentro de toda esta actividad. A través del enorme ventanal, la luz del sol entraba oblicua y dorada, bañando con un resplandor cálido cada rincón del espacio, como si el propio astrorrey supiera que allí dentro se estaba gestando algo trascendental. La madera oscura de la mesa destacaba bajo esa luz, y sobre ella, entre carpetas de cuero gastadas por el uso y bolígrafos de plata relucientes, reposaba un solo nombre escrito con tinta azul y trazo firme: Nico Paz. Las paredes del despacho contaban historias propias, con fotografías enmarcadas que mostraban a leyendas del club levantando trofeos, vitrinas repletas de copas que relucían como testimonios del glorioso pasado y recuerdos de negociaciones que, en su día, fueron decisivas para la historia del Barça. Pero esta vez, el ambiente era distinto. Había una tensión especial, una sensación que iba más allá de un simple movimiento en el mercado de fichajes. No se trataba solo de reforzar el equipo con un jugador más. No era solo una cuestión deportiva o económica. Esta era una jugada maestra que, de concretarse con éxito, no solo fortalecería al Barça, sino que podría dejar sin aire a nuestro eterno rival, una estrategia pensada para marcar una diferencia definitiva en la próxima temporada. Joan Laporta, que había pasado por innumerables negociaciones a lo largo de su carrera, algunas culminando en éxitos históricos, otras con resultados menos afortunados, sentía que esta operación tenía un matiz especial, casi personal. La combinación de talento, oportunidad y el momento exacto parecía alinearse para convertir esta apuesta en algo único. La escena parecía sacada de una película de suspense y emoción. Laporta, con esa mezcla de serenidad y determinación que lo caracteriza, estaba reclinado en su sillón de cuero negro, girando lentamente un vaso de agua entre sus manos mientras escuchaba atentamente a sus asesores. Frente a él, sobre la mesa, se desplegaban informes detallados, vídeos con las mejores jugadas de Nico Paz, recortes de prensa internacional y nacionales, y montones de estadísticas que analizaban cada aspecto del joven mediapunta argentino. Nico Paz no era un jugador cualquiera. Era un futbolista con una visión panorámica del juego,
capaz de leer las situaciones con una claridad que pocos poseen, un goleador nato que sabe cuándo debe aparecer en el momento justo, y sobre todo, un joven con un temple y una madurez que solo aquellos que nacen con el fútbol tatuado en las venas pueden mostrar. La sensación era que, si lograban traerlo a Barcelona, tendrían no solo un talento para el presente, sino también una joya para el futuro, alguien que podría crecer y convertirse en un pilar fundamental del equipo durante años. Este tipo de decisiones son las que cambian el rumbo de un club. No se toman a la ligera, porque implican mucho más que dinero y contratos. Suponen sueños, expectativas y la posibilidad de escribir una nueva página dorada en la historia del Barça. Por eso, os invito a acompañarme en este viaje, a seguir de cerca cada detalle, porque lo que hoy empieza en un despacho, pronto se convertirá en una historia que todos viviremos con el corazón en la mano. Nico Paz no era un talento cualquiera. No se trataba solo de un joven con habilidades destacadas, ni de un prodigio con un futuro prometedor. Era algo mucho más profundo, intangible y poderoso. Era carácter, era descaro, era la clase de jugador que no se limita a esperar a que la historia lo llame, sino que la provoca, la desafía, la escribe con cada toque de balón. En el mundo del fútbol, donde la paciencia y la rutina muchas veces apagan la chispa, Nico encendía una llama imposible de ignorar. Cada vez que aparecía en un campo, el tiempo parecía detenerse un instante para admirar la manera en que controlaba el balón, esa combinación casi mágica de técnica y valentía que hacía que el público y los expertos se preguntaran si no estaban viendo a una estrella naciente destinada a grandes cosas. En una sala de reuniones ubicada en lo más alto de la emblemática sede del club, la tensión era palpable. La luz cálida de las lámparas contrastaba con la rigidez de los rostros que se congregaban en torno a una mesa ovalada. Uno de los asesores, rompiendo el denso silencio que reinaba, se atrevió a soltar una bomba. Presi, el Tottenham ya ha tocado la puerta con una oferta de 40 millones, y el club ha dicho que no. Fue como si en ese instante un eco resonara en el ambiente, un murmullo de esperanza mezclado con la fría realidad de las cifras. Joan Laporta, con su habitual temple, no se inmutó ante la noticia. Simplemente dejó escapar una media sonrisa, esa sonrisa enigmática que nunca revela todo lo que piensa, pero que insinúa que la jugada ya está dibujada en su mente, que detrás de ese gesto hay un plan maestro que solo él comprende en su totalidad. Ellos no entienden que esto no es cuestión de dinero, sino de destino, respondió con voz grave y pausada, como quien dicta una sentencia que no admite réplica ni negociación. Esa frase no era solo un acto de fe, sino la declaración de una convicción inquebrantable. En un rincón del despacho, una pantalla gigante mostraba imágenes recientes de Nico en plena acción, controlando el balón con una suavidad que parecía casi un pacto secreto entre sus botas y la piel esférica, girando con elegancia, esquivando rivales con una naturalidad pasmosa, rompiendo líneas con pases que desafiaban la lógica, pases imposibles que solo los elegidos pueden ejecutar con tanta precisión y visión. Cada toque, cada movimiento del jugador, se convertía en un sonido seco que parecía resonar en la sala, como tambores de guerra que anunciaban una batalla crucial por ganar. Y en medio de esa atmósfera cargada, uno de los asesores se atrevió a preguntar en voz baja, casi como un susurro, ¿y el Madrid? Era la pregunta inevitable, la sombra que acecha en cada operación de mercado cuando hay talento puro de por medio. Laporta se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa de madera noble, y su mirada se volvió penetrante, como si pudiera ver más allá de las paredes y los acuerdos. El Madrid no tendrá opción. Nico sabe quién cree en él de verdad. Y yo puedo decidir su futuro, sentenció, como un general que confía en su estrategia y sabe que la victoria está al alcance de la mano. En ese momento, la sala se iluminó con una visión compartida que nadie olvidaría. El Camp Nou abarrotado, las gradas vibrando con la energía de casi 100.000 almas, los focos iluminando cada rincón del césped verde. Y en medio de ese colosal escenario, Nico saliendo por el túnel, la camiseta azulgrana pegada al pecho, el corazón latiendo al ritmo de un sueño hecho realidad, mientras el rugido del público lo envolvía en un abrazo que prometía gloria y lealtad. No era simplemente un fichaje más, ni una transacción financiera. Era un mensaje contundente, una declaración de orgullo y de identidad que trascendía las cifras y las negociaciones. Significaba traer al Barça a un jugador que había sido criado en la cantera del eterno rival, vestirlo con los colores que representaban una historia de pasión, lucha y legado, y hacer que esa elección fuera un símbolo de cómo el club mira hacia el futuro sin olvidar de dónde viene. Mientras tanto, en Londres, el Tottenham no estaba dispuesto a rendirse. Preparaban una segunda oferta, una propuesta mejorada que buscaba tentar no solo a los dueños del pase, sino al mismo jugador y su entorno. Sin embargo, en Italia, el club que poseía los derechos de Nico se mantenía firme en su postura, no menos de 70 millones. Una cifra que para muchos sería una barrera infranqueable, un precio que disuadiría a cualquier aspirante.
Pero no para Laporta. Él veía más allá del gasto inmediato y percibía en esta operación una inversión histórica, una apuesta capaz de reescribir no solo la temporada que venía, sino el destino mismo del club. El Barça, que en ese momento no estaba para grandes gastos ni caprichos, estaba dispuesto a hacer una excepción. Porque había ocasiones en que el dinero no es lo más importante, y esta era una de ellas. Este gasto significaba cambiar la historia, apostar por un futuro brillante, construir un equipo con alma, con identidad, con fuego. Laporta lo sabía y estaba dispuesto a llevar la negociación hasta el final, consciente de que en ese acto podría residir la diferencia entre un ciclo más y una era dorada. Nico Paz no era solo un jugador, era la esperanza, el símbolo y la promesa de un Barça que quería volver a brillar como nunca antes. En el vestuario del Camp Nou, un ambiente de expectación y esperanza flotaba en el aire. Xavi Hernández, el maestro en el banquillo y alma táctica del equipo, ya había dado su visto bueno definitivo. Para él, Nico no era simplemente un fichaje más en la plantilla, ni un mero complemento para el ataque. Lo veía como algo mucho más profundo, un relevo generacional que marcaría el futuro del FC Barcelona. Un socio ideal, capaz de entenderse a la perfección con Lewandowski, con la joven promesa Lamine Yamal, con la velocidad y el desborde de Raphinha, y con aquellas estrellas que todavía están por llegar y que formarán la columna vertebral del equipo en los años venideros. Para Xavi, Nico representaba la chispa que encendería una nueva era, un jugador con la madurez y el talento necesarios para asumir responsabilidades enormes, pero con la juventud y ambición suficientes para ilusionar a una afición ávida de victorias y buen fútbol. Sin embargo, detrás de esta operación no solo había cifras y cláusulas contractuales, ni siquiera la simple transacción económica que tantas veces ha marcado la suerte de un club. En esta historia, el dinero era solo la llave que podía abrir la puerta. La verdadera batalla estaba en el corazón y la mente del jugador, en su alma de futbolista. Había que convencer a Nico de que su casa no estaba ni en Londres, donde el brillo y la pomposidad de la Premier League tentaban con ofertas económicas millonarias, ni en Madrid, donde la historia y el poder del Real Madrid ejercían una atracción magnética para cualquier joven talento español. Su hogar, su verdadera oportunidad, estaba en Barcelona. En esa ciudad vibrante y apasionada, que lo recibiría con los brazos abiertos, ofreciéndole la posibilidad de escribir los capítulos más gloriosos de su carrera, de convertirse en leyenda y en protagonista absoluto de un proyecto renovado. La ciudad parecía intuirlo, como si ella misma respirara la llegada inminente de un nuevo ídolo. Aunque nadie lo confirmaba oficialmente, los rumores corrían con fuerza y velocidad, propagándose como pólvora entre las calles del Eixample, resonando las terrazas de los bares, filtrándose entre las colas interminables de la Boqueria y en cada rincón donde se hablaba de fútbol con pasión y entusiasmo. Algunos aficionados recordaban con nostalgia aquel fichaje histórico de Luis Figo, pero en sentido inverso, un símbolo del pasado que ahora parecía invertirse. Otros pensaban en Luis Enrique, en su cambio de bando y en cómo aquel movimiento había marcado época. Pero todos, sin excepción, coincidían en una idea fundamental. Arrebatarle al Madrid una joya tan pura y valiosa, nacida en sus propias canteras, sería un golpe que iría mucho más allá del terreno de juego. Sería un mensaje poderoso, una demostración de fuerza y ambición que trascendería lo deportivo para convertirse en un símbolo de orgullo y resistencia para toda la afición culé. Mientras tanto, en el plano más discreto pero no menos frenético, los teléfonos echaban humo. En los despachos, en los entornos cercanos a Nico, el interés del Barça ya se había hecho evidente. Aunque el jugador mantenía un perfil bajo, evitando declaraciones públicas que pudieran encender debates o crear falsas expectativas, en su círculo íntimo se comentaba con entusiasmo que la idea de regresar a España y hacerlo como protagonista en el Barça le seducía mucho más de lo que públicamente admitía. Para él, esta no era una simple mudanza o un cambio de club, sino la oportunidad de cumplir un sueño largamente acariciado, ser parte de un equipo histórico, lucir la camiseta azulgrana y dejar su huella imborrable en una afición que sabe apreciar el talento y la entrega. Joan Laporta, presidente del club, no solo quería ficharlo, quería que todo el mundo supiera que el Barça, a pesar de los tiempos complicados y los procesos de reconstrucción, aún podía ganar batallas estratégicas de primer nivel en el mercado de fichajes. Era una declaración de intenciones, un mensaje claro para rivales y seguidores. La grandeza del club seguía intacta. Y ahora, queridos culés, la gran pregunta está sobre la mesa. ¿Os imagináis a Nico Paz levantando títulos en el Camp Nou? Marcando goles decisivos en un clásico ante el eterno rival, con el estadio en éxtasis, y señalando con orgullo el escudo que lleva en el pecho frente a la grada contraria? Porque si esta operación se cierra, y todo apunta a que así será, no estaremos hablando de un simple fichaje de verano, ni de una incorporación más para engrosar la plantilla. Estaremos escribiendo una página eterna en la historia del FC Barcelona.
Una página que contendrá sueños cumplidos, retos superados y la promesa de un futuro brillante para un club que nunca se rinde.